excelente día esta mañana y damos gracias a Dios por el privilegio de poder en el día de hoy, mi esposo y yo, poder dialogar con ustedes acerca de este tema tan importante que Dios nos puso en el corazón compartir con la iglesia: el amor en medio de los conflictos. Antes de continuar, quiero aclarar que este tema inicialmente está encaminado hacia las parejas, pero es un tema que afecta no solamente a las parejas, sino que afecta a la relación familiar y la relación en todos los estamentos en que nos movamos, llámese trabajo, llámese estudio, en cualquier instancia en que tengamos un tipo de relación cercana con alguien. Este tema es aplicable. Y sobre todo en la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, queremos compartir con ustedes el tema acerca del amor en medio de los conflictos. Porque la misma palabra de Dios nos dice que el amor es el que hace la diferencia, ¿verdad? El amor es lo único que va a prevalecer. Dice la palabra que la fe, la esperanza y el amor es lo único que va a prevalecer. Pero de estas tres, la que va a quedar es el amor. ¿Y por qué? Porque Jesús es amor. El amor es Cristo mismo. Amén. Y Él siempre es, siempre ha sido y siempre será. Él es el Dios eterno. Quería comenzar diciéndoles también, como usted puede observar allí en la imagen, dice: en las relaciones de familia no existe ganadores ni perdedores. O todos ganan o todos pierden. Amados hermanos, en las relaciones interpersonales hay que tener en cuenta que cuando se trata de que uno de los miembros de la pareja o del hogar, de la familia, gane, quiere perseverar por encima de los otros, realmente esa relación, llámese de pareja, llámese familiar o aún de amistad, es la que sale perdiendo. Amén. Bueno, yo quiero que por favor ustedes observen la imagen que está allí. Si usted observa con detenimiento la casa de la imagen, usted puede observar que por las ventanas sale fuego, sale llama, sale candela, ¿verdad? Y esa casa se está destruyendo. Hermanos, esto es lo que pasa cuando, en vez de usar el amor en las diferentes instancias, en las diferentes relaciones que tenemos, llámense, repito, de pareja, de familia, de vecindad, de trabajo, en vez de usar el amor, lo que hacemos es usar las formas destructivas que muchos usamos para arreglar los conflictos. Entonces va a suceder lo que le está sucediendo a esta casa. Va a haber quemazón completa, va a haber destrucción. Hermanos, y mire que en esta ilustración no vemos que hay agua saliendo por toda la casa, sino hay candela. La candela prácticamente todo lo arrasa, todo lo destruye, ¿verdad? Y esto es lo que sucede, repito, cuando no sabemos que en medio de los conflictos hay que aprender herramientas para poder hacer un manejo creativo de los conflictos. Lo que las personas llaman también problemas, ¿verdad? Yo tengo un dicho que dice: el problema no es el problema es cómo enfrentamos los problemas. Muy bien. Hoy queremos no solamente, escuchen, hablar acerca de, valga la aclaración, el problema, sino la solución para dicho problema. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo identificar las formas destructivas de manejar los conflictos y los recursos bíblicos para resolver los conflictos. Como les dije ahorita, vamos a hablar del problema, pero también vamos a hablar de
la solución. Porque nada hacemos con plantear un problema si no vamos a plantear solución. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Antes de nada, debemos mirar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Yo le voy a rogar el favor a alguien que me ayude con lo que dice Efesios 4:26. Aunque allí ya tenemos la primera parte de lo que dice lo que está en rojo. Efesios 4:26, si usted analiza allí en su escritura, dice, airaos, pero no pequéis. Pero también, si usted sigue leyendo, dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Amén. Y que no se ponga el sol sobre nuestro nombre. Yo quería explicar algo que es muy importante. Traemos a colación este término ira o enojo. Aquí estamos usando el término enojo, que es el equivalente a ira, que está aquí en Efesios 4:26, para explicar que cuando hay conflicto, cuando hay situaciones difíciles, en cualquier instancia en la que nos movamos, con las diferentes personas con las que alternamos, escuche, nosotros tenemos que entender que el enojo, escuche, esto es importante porque muchas personas no lo saben. El enojo, Dios lo creó. Lo creó como una herramienta, como un instrumento positivo cuando se presentan situaciones difíciles en los diferentes tipos de relaciones que hay. Hay que entender que el enojo no es malo en sí, sino que es la respuesta emocional normal a ciertas situaciones que nos incomodan. Yo uso el enojo precisamente para eso, para que nosotros podamos responder emocionalmente a ciertas situaciones. Y ahorita lo voy a aclarar un poco más. El enojo debe ser el motor que produce el estímulo y la energía que nos impulsa a remover la piedra del zapato. O sea, cuando hay una situación difícil, una situación problemática, entonces Dios nos ha dado, escuche, la ira, lo que llamamos la ira o el enojo, para tener esa respuesta emocional, ese estímulo, esa energía que viene de parte de Dios para poder resolver dicho problema, dicho conflicto, dicha situación difícil. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, por eso le dije ahorita que Papá Dios me regalaba esa frase, el problema no es el problema es cómo enfrentamos los problemas. Yo no sé si a usted le ha sucedido que cuando usted se enoja, cuando usted tiene ira, a usted se le ponen las orejas calientes. ¿A usted le pasa? ¿A algunos de los que están aquí le ha pasado? A mí me pasa. Se le ponen las mejillas sonrosadas. ¿Le ha sucedido? Y a veces siente como que se le sube algo por aquí, hacia la cabeza, o solamente me pasa a mí. Escuche, esa es de lo que estamos hablando. Ese es el enojo, esa es la ira. Y es una respuesta emocional, es un estímulo, una energía que Dios nos da para resolver los conflictos que se presentan. Amén. Ahora, ese no es el problema. Por eso le dije que la frase que tanto me gusta y tanto me la va a escuchar hoy es que el problema no es el problema es cómo enfrentamos los problemas. ¿Saben por qué? Porque el problema no es que en un momento dado llegue esa energía emocional, llegue ese estímulo, esa energía a nosotros, sino, escuche, es cómo ese enojo lo vamos a expresar y lo vamos a controlar. El problema es cuando dejamos que esa emoción nos controla a nosotros. Ahí sí se convierte en un problema y un problema grave. Cuando dejamos que el enojo, que la ira, nos controla a nosotros. Yo pregunto, cuando tienes enojo, cuando tienes ira, ¿la ira te controla a ti o tú controlas a la ira? Escuche, en el texto que acabamos de leer en Efesios 4:26, dice, airaos. Dios nos manda a que nos airemos, a que tengamos esa energía, esa respuesta emocional, esa energía, ese estímulo que Él nos da, pero que no pequemos.
¿Cuándo pecamos? Cuando no controlamos ese estímulo, cuando no controlamos esa energía que Dios nos da, que debe ser usada para algo positivo, y dejamos que más bien ella sea la que nos domine a nosotros. Entonces, allí es cuando pecamos y le damos lugar al diablo. Dicho en otras palabras, vamos a pasar enseguida, por favor, a mirar. ¿Sí? La última parte es muy importante. Sí. La última parte. Sí. Le voy a rogar el favor a la pastora para que siga adelante, que ella nos va a compartir. Vamos a ir alternando el material. Y antes de continuar a la parte que viene, déjeme decirle, el enojo debe saberse expresar, que es lo que venía diciendo ahorita, y controlar, y no dejar que él nos controle a nosotros. Debemos evitar, escuche, esto es importantísimo, y aquí es donde entramos ya con la conferencia como tal, y es no usar las tácticas de juego sucio. Cuando hablamos de tácticas de juego sucio, se refiere a lo que nos dice Efesios 4:26, que no demos lugar al diablo ni que pequemos. Es cuando actuamos y dejamos que esa ira nos controle y caigamos en el manejo de tácticas de juego sucio, que las vamos a ver ahorita. Ahora, presta atención. Nosotros debemos evitar que esto se convierta en un problema, o dicho en otras palabras, que se salga de las manos. Ahora bien, yo quiero que miremos la primera manera incorrecta de cómo muchas veces nosotros usamos el juego sucio o usamos las maneras incorrectas de resolver el conflicto. Y la pastora nos va a compartir esa primera manera sucia, muchas veces, esa manera sucia de, o maniobra sucia de usar, ¿verdad?, el conflicto. Bueno, hermano, buenos días. ¿Ustedes han conocido hogares que se parecen a esta foto? ¿Alguna vez han conocido esos hogares? Sinceramente, yo he conocido esos hogares, mi esposo y yo hemos tenido la oportunidad de aconsejar esos hogares. Y en esta conferencia, pues la intención nosotros no es parecer la pareja perfecta, pero sí que hemos superado muchas cosas, porque uno tiene que ser muy honesto. Y tenemos experiencias, más que todo, que hemos vivido, patrones de nuestros padres que se equivocaron mucho, y hemos tratado muchas veces de repetir en nuestro matrimonio esas conductas inadecuadas. Pero que nos salvó a nosotros fue que nuestro pastor, cuando nos fuimos a casar, nuestro prematrimonial duró 6 meses, imagínense, 6 meses de prematrimonial. En ellos aprendimos principios bíblicos que no nos hicieron un hogar perfecto, pero que nos permitieron enfrentar los problemas ayudados con la palabra de Dios. Y eso es lo que ha salvado nuestro matrimonio. Si no, estos pastorcitos, usted no los viera aquí. ¿Me voy a entender? Otra cosa es que usted dirá, yo soy soltera. Y otros dirán, yo no tengo planes de casarme. Pero usted tiene familia que tiene conflictos, tiene sobrinos, tiene gente que este material le puede ayudar mucho. Cuando nosotros, después de haber terminado nuestro prematrimonial, nosotros vimos la necesidad de seguir estudiando sobre matrimonio. Invertimos mucho dinero. Nosotros éramos misioneros en Bogotá en el año 99, por allí, y aprovechamos que en Bogotá había un seminario que se llamaba Matrimonios para toda la vida, Ministerio Internacional de Matrimonio. Pero era muy costoso, y lo que ganábamos allí era como menos del mínimo en ese tiempo. Pero nosotros hicimos un esfuerzo porque vimos la necesidad de invertir en nuestro hogar, en nuestra relación. Era tan importante y muchas parejas no invierten en la relación. Quieren matrimonio para toda la vida, pero hay que invertir, porque no es fácil la relación de pareja, es compleja. El hecho de que la relación la conforme un hombre y una mujer ya es un problema en sí, por la diferencia
del sexo, ¿verdad? De la educación, de las familias de donde vinimos. Entonces, a veces caemos en este error de atacarnos. La Biblia dice que una casa dividida misma no prospera. No prospera. Entonces nosotros tomamos una decisión, que no queríamos tener un hogar mediocre. Nosotros tomamos la decisión de nosotros tener un hogar donde Cristo fuera el centro de nuestro hogar. A pesar de todas las deficiencias que hemos tenido, no hemos sido perfectos, pero Dios finalmente ha vencido nuestro yo muchas veces. Y muchas parejas se divorcian, es porque no quieren morir al ego, a perdonar, a pasar por alto las facturas del otro, porque no siempre se pueden cobrar todas las facturas, a veces hay que dejarlas pasar. Entonces, en este ataque directo, a los hogares entran en un choque, muchas veces es un choque de poder, de quién manda. Esa fue otra cosa que aprendimos, que en nuestro hogar no manda Douglas, ni mando yo, en nuestro hogar manda Jesucristo. Cuando nuestros hogares son así, entonces los dos cedemos, porque es Dios el que está dirigiendo nuestro hogar. También las hermanos y los hermanos solteros, esta charla, usted atesórela porque algún día le va a servir cuando se case, cuando Dios los bendiga. Y ojalá el pastor hoy bendiga a los solteros de la iglesia y profetice sobre ellos que van a tener hogares sólidos, hogares unidos y de pronto no perfectos, pero sí hogares cristianos felices. Amén. ¿Ok? Entonces, muchas veces los hogares tienen diferentes intereses y somos egoístas. Yo, por ejemplo, yo llegué a ser una profesional muy vieja ya. Y yo quería ser profesional y mi esposo me ayudó, me llevó a la Universidad de Cartagena y allí me matriculé, ya siendo mucho mayor. Y él me ayudó a cumplir mi sueño, ¿verdad? Y cuando él anhelado algo, yo también he tratado. Y alguien me preguntaba, lo que pasa es que yo, pastor, uno no se casa para ser feliz. Y nosotros aprendimos que nosotros no nos casamos para ser felices. Nosotros nos casamos para ser feliz al otro. Y como consecuencia recibimos de vuelta, ¿verdad?, lo que anhelamos. Porque lo que usted siembra, eso recoge. Con la misma medida con que usted mide, será de vuelta medido. ¿Ok? Entonces, dice, nosotros no podemos tener choque de intereses y las metas deben ser en unidad. Una de las cosas más difíciles, ¿usted sabe cuándo una pareja está unida? En el billete. Cuando eso todavía no se pone de acuerdo, cuando no hay un solo bolsillo, usted se da cuenta que todavía le falta. El amor no llega a tanto. Estábamos hablando con una chica en estos días y ella nos decía que para ella eso no le cabía en la mente, porque todavía el yo está ahí sentado, ¿verdad? No ha encontrado la pareja con la cual ella pueda ser uno. También dice que es importante que identifiquemos las maniobras sucias que consciente o inconscientemente incorporamos en nuestras relaciones. A veces son maniobras conscientes, pero también muchas, como les decía anteriormente, son patrones que vienen de lo que vimos a mi mamá o lo que vimos en mi papá. Yo me he sorprendido haciendo cosas que vi a mi mamá hacer incorrectas, manipulaciones, ataques directos, ofensas, ofender a la persona, ¿verdad? Repetir eso. Pero lo más bonito fue el día que yo me di cuenta, yo decía, Señor, yo no quiero ser así, me arrepiento de corazón, de verdad, de herir a mi esposo. Mi esposo muchas veces me dijo, hace algún tiempo me decía, que él, cómo se sentía muchas veces, porque mi madre era una mujer de un temperamento fuerte, ¿verdad? Y como él decía que yo tenía como más palabras, entonces ahorita cuando veamos otro ataque sucio, él se sentía que entonces callaba. Cuando tú te casas con alguien de un temperamento más fuerte, el otro calla. Pero eso lo vi en mi papá y en mi madre. Cuando ella hablaba
y decía, aquí sobre mi ropa mando yo, y él callaba. Esa era la maniobra que yo trataba de repetir, pero me di cuenta. Y cuando él me lo dijo, no me enojé, porque ahorita vamos a ver cómo salimos de esos problemas de matrimonio. Nosotros corrigiéndonos y diciendo, sí, es verdad. ¿Por qué me voy a defender? Por muchos años me defendí, me autojustifiqué, pero yo me cansé de eso, porque yo quería agradar a Dios. Entonces es bueno uno mirarse dentro y reconocer y decir, mi amor, perdóname por todas las veces que yo he hecho ese error tan grande. Pero ahora Él nos va a identificar. Bueno, presta atención. Estamos hablando sobre el ataque directo, que es el primer maniobra sucia que usamos muchas veces cuando tenemos un conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ataque directo muchas veces va a ser de diferentes tipos. Pueden ser ataque directo físico, ataque directo verbal o ataque directo psicológico. Entonces, vamos a hacer una dinámica ahora entre todos los que estamos aquí. Vamos a mirar los diferentes cuadros. Mire que están diferentes colores, para que sea fácil desde allá donde usted está identificar. El primero dice grito frecuente. Entonces, entre todos vamos a tratar de resolver este jeroglífico, este crucigrama. Vamos a mirar, repito, si este ataque que aparece aquí en diferente color es un ataque físico, un ataque verbal, un ataque psicológico. Entonces comienzo. Los gritos frecuentes. Verbal. ¿Será verbal solamente? Psicológico. Y psicológico. Porque cuando yo le grito a mi pareja, a mi hijo, a mi compañero de trabajo, de estudio, a la persona con la cual estoy en una relación cercana, yo psicológicamente estoy tratando de controlarlo. Hermano, voy a hacer enseguida una observación aquí. Usted sabe que la palabra o que el control es netamente satánico. Le voy a explicar enseguida por qué. El control es netamente satánico porque el control es equivalente a la hechicería. ¿Usted sabía qué es la hechicería? El control de la mente. Es manipulación. Entonces, todo lo que hacemos para manipular a alguien, dicho en otras palabras, para que haga lo que yo quiero que haga, de una manera, como estamos viendo, consciente o inconsciente, y sea psicológico, físico o verbal, eso es control, y el control no es de Dios. Usted recuerda la historia, y lo vamos a ver más adelante rapidito, de Jezabel, que quería controlar a su esposo, al rey Acab. Hermano, y eso es algo netamente satánico. Ahora, lo hay no solamente en las mujeres, lo hay también en hombres. Regularmente se da en las mujeres, pero hay muchos hombres que les gusta controlar. Y eso es satánico, hermano. Y tú y yo, si somos creyentes, si somos nacidos de nuevo, no debemos aceptar eso en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No debemos aceptar ningún tipo de control en nuestra vida porque nos convertimos en hechiceros. Hermano, suena feo, pero es la verdad. Nos convertimos en personas que estamos de una u otra manera siendo unos hechiceros, unas personas que estamos haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Por eso que Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. Dicho en otras palabras, aírate, pero no uses el control. En este caso, tú puedes que en un momento dado alce la voz, no grites. Porque entre otras cosas enseguida voy a aclarar algo. Hermano, el grito es pecado. ¿Usted lo ha leído en las Escrituras? ¿Y usted sabía que gritar es pecado? Yo recuerdo que cuando hablamos puntualmente de esto, de alzar la voz, de gritar en la congregación nuestra en Cartagena, en una conferencia que tuvimos con las parejas, la mayoría de los varones dijeron, ay, pero yo eso lo hago con frecuencia con mi esposa. Y como la mayoría de los varones lo hacían, ellos creían que estaban bien. Hermano, pero voy a aprovechar para decirle a los pocos varones que tenemos acá. Hermano, si usted acostumbra a gritar a su esposa, a gritar a sus hijos, eso no está bien, eso es pecado. Y yo quiero rapidito aprovechar para compartir una historia personal. Yo recuerdo que mi esposa y nos casamos en el año 93 y exactamente 2 años después, sería como el 95, yo no acostumbraba a alzar la voz los 2 primeros años, pero resulta que yo vi en mi casa que mi papá lo acostumbraba a hacer con mi mamá. Y yo recuerdo que cuando vimos, como explicó mi esposa en el prematrimonial, que esto era pecado, que no le agradaba a Dios y que no estaba bien y que era una manera de control,
yo dije, yo eso nunca lo voy a hacer. Yo no lo quiero hacer. Pero después de 2 años de casado y que ya estaba de pronto pasando la luna de miel, yo comencé a gritar a mi esposa. Y comencé a darme cuenta, a caer en cuenta, como ella también confesó que cayó en cuenta de sus errores, yo me di cuenta, caí en cuenta que lo estaba haciendo y lo estaba haciendo mal. Y yo inmediatamente le dije, Señor, perdóname, y le pedía perdón a ella. Yo quería dejarlo, pero comenzó, como literalmente se lo digo, hermana, como si fuera una posesión. Que yo trataba, ahora no lo voy a decir que lo hacía todos los días, que lo hacía siempre, pero cualquier momento me salía de gritarle. Y cada vez que lo hacía yo tenía que dolerme porque sabía que estaba haciendo mal. Y yo le pedía perdón y yo comencé a orar. Si yo no estoy mal, yo comencé hasta a ayunar por eso. Hermano, y no le voy a decir, y le soy muy honesto, no pasó un día, 2 días, una semana, un mes, no pasó un tiempo largo para yo dejar, y ya éramos creo que pastores de jóvenes, creo, que yo estaba alzando la voz exageradamente, o sea, estaba gritando. Y eso no está bien, hermano, eso es pecado. Si tú como mujer, si tú como hombre lo haces con tu pareja, con tus hijos, en tu hogar, con otra persona, no está bien. No lo aceptes si realmente quieres agradar a Dios. Hermano, y yo tomé conciencia de eso, comencé a orar, como le dije, comencé a ayunar y Dios comenzó a sacar eso de mi vida, pero no fue fácil, porque ahí entra en fuego lo que estaba diciendo la pastora Rosemary, que muchas veces arrastramos cosas de nuestros padres y inconsciente o conscientemente lo duplicamos en nuestra relación de pareja o aún en las relaciones con otras personas. Pero hermano, como estamos aclarando, la gritería es pecado y los gritos es un ataque verbal, pero también psicológico, porque es una manera de controlar a la persona para que haga lo que yo quiero que ella haga. Y si yo grito más, entonces yo tengo autoridad, entre comillas, sobre esa persona. Estoy controlándola. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy siendo claro? Amén. Bueno, el sarcasmo. ¿Qué será? ¿Un ataque físico, verbal o psicológico? Psicológico y verbal. Muchas veces hay las personas que les gusta usar el sarcasmo, a veces dicen, ay, y qué bonita. Ay, qué lindo. Ay, qué linda. Pero sabemos que está tratando de decirle lo contrario. Ahora pregunto, ¿eso será un ataque físico, verbal o psicológico? Primero verbal, porque lo estoy haciendo con mi boca, ¿verdad? Sí. Ese sarcasmo lo estoy usando mi boca para decirle ese sarcasmo a la persona. Pero también es psicológico, porque yo estoy tratando de influenciar en la mente de la persona también. Y mire que le digo que es una manera también de manipular. ¿Se da cuenta lo delicado que es? Sigamos, vamos avanzando. Insulto constante. Cuando estoy todo el tiempo insultando. Ay, tú eres un bruto, tú eres un bueno para nada, tú no sirves para esto, tú no sirves para nada, tú eres pareces una loca. Todo el tiempo diciendo, como es, barrabasada. Hermano, entre otras cosas, los insultos constantes son maldiciones. Porque recuerde que maldecir es decir de algo o de alguien. Y cuando tú a una persona todo el tiempo le estás diciendo, tú eres bruto, tú no sirves para nada, lo estás maldiciendo, estás diciendo mal de esa persona. ¿Es verbal, físico o psicológico? Verbal y psicológico. Muy bien. Burlas. Verbal y psicológico. Vamos avanzando. Gracias. Degradar a la persona por debajearla. Verbal y psicológico, ¿verdad? Palizas. ¿Paliza? Verbal y psicológico. No, verbal no. Físico, Palizas es cuando con la mano le damos, golpeamos a la persona con un palo, con una correa y maltratamos a la persona, le sacamos hasta sangre. Eso es paliza y eso es físico, pero también es psicológico, porque se trata de controlar a la persona para que haga lo que uno quiere que haga. Herir el amor propio. Psicológico. Es psicológico, pero también regularmente usamos la voz para herir el amor propio de las personas, ¿verdad? Aunque a veces lo hacemos de una manera sin usar la voz, pero lo hacemos y herimos el amor de la persona con actitudes, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver en otra maniobra sucia. Amenazas.
Muy bien. Mortificar al compañero. Golpes. Muy bien. Retirar el afecto. Psicológico y verbal, Depende cómo se haga, ¿verdad? Muy bien, exacto. Vamos avanzando. Pastora, por favor. Vamos a continuar con las maniobras inadecuadas. ¿Se alcanza a ver todo ya? Allá no sé. Bueno, el regaño continuo también se conoce como la cantaleta, ¿verdad? Aquí también se ve la persona todo el tiempo está regañando. En Proverbios habla de la mujer que parece una gotera, que todo el tiempo, y se relaciona mucho con la parte femenina, ¿verdad? Porque la mujer, tenemos muchas veces, como somos tan emocionales, nosotras a veces acumulamos y siempre estamos recordando, en algunas ocasiones estamos recordando cosas que tenemos en contra de la otra persona, de la pareja, y estamos constantemente recordando. Dice que tiene que ver con las críticas interminables al físico de la persona, pero también a su manera de hacer las cosas. Cuando nosotros nos enamoramos, en el momento en que nos enamoramos y somos novios de la persona, por lo general nos enamoramos de la persona tal y cual como es. Pero cuando pasa un tiempo de matrimonio, esas diferencias que nos unían luego nos separan. Y por lo general, tú no te vas a casar con alguien igualito a ti, porque debe ser lo más aburrido de esta vida. Casarse con alguien igual a ti. O sea, a ti te atrae a alguien distinto. ¿Me hago entender? Por ejemplo, yo soy más rápida para hacer muchas cosas. Douglas es más despaciado. Entonces, cuando una persona trata de cambiar al otro por su fuerza, lo que muchas veces se encuentra es cambiando prácticamente la genética de la persona, porque visceralmente ya la persona viene diseñada de esa manera. Entonces, cuando nosotros poco a poco, Dios nos ha dado tantas enseñanzas, lo que tomamos una decisión, que Douglas iba a trabajar en las cosas que él era bueno y yo en las que era buena, y así complementarnos, y no estar chocando diciendo, ¿por qué no hiciste esto? Entonces yo no estoy, Douglas no es tan bueno de pronto con la tecnología, yo no le digo nada de tecnología que aprenda ni nada, porque yo sé que él tiene otras actitudes, Douglas es más manual, más. Pero hay hogares que se la pasan toda la vida tratando de cambiar el otro, la genética que Dios lo trajo al mundo, imagínense. Y ese es un error. Eso le va a los solteros, eso le va a ahorrar años de sufrimiento. Aceptar a su pareja, a sus hijos, tal y cual como vienen, no compararlos, porque los hijos no son iguales. Hay unos que son extrovertidos. Mi papá era un hombre extrovertido y muchas veces nos hizo un poco de daño cuando nos comparaba con algunos amigos de él que tenían hijos que eran extrovertidos, bailadores, en el tiempo en que todavía nuestra familia paterna no conocía de Dios. Entonces, usted ha visto hogares donde comparan los hijos. Usted nació en un hogar donde fue comparado con el otro es más inteligente que tú. Ese es un error que cometemos tanto muchas veces. Y la inteligencia, nosotros todos somos inteligentes. Lo que sucede es que nuestras inteligencias son múltiples. Y eso lo descubrí después, cuando estuvimos estudiando en la universidad, de que Dios a todos nos dio distintas inteligencias. Algunos son kinésicos, otros son numéricos, otros son musicales. Por ejemplo, yo nunca haría lo que hacen estos chicos yo soy arrítmica, por ejemplo. Imagínense. Eso no significa que sean menos inteligentes o ellos sean más. Simplemente Dios los dotó a ellos de una inteligencia musical. La oratoria es otra inteligencia. Hay unos que son callados. Entonces, el respeto por la naturaleza de cada uno es muy importante en todos los ámbitos de la vida, para no hacerle daño a la persona. Y la persona a veces nace creyendo que la persona está mal. No es que esté mal, porque Dios lo diseñó de esa manera. Entonces, los reproches, reprochar a la persona todo el tiempo, las quejas y poner culpa. Ese es un ataque sucio, poner culpabilidad. Eso lo hacemos inconscientemente. Y llega un momento en que la pareja se siente culpable y también victimizarse uno. Eso inconscientemente se hace. Aún en la iglesia
Nosotros hemos tenido experiencias de ovejas que se victimizan. Ay, pobrecito yo, el pastor me gritó. A veces yo tuve mucho tiempo ese concepto de que los líderes y los pastores tenían que ser unas personas todo el tiempo amables o cariñosas, pero el pastor sufre demasiada tensión espiritual. Sobre la cabeza de un pastor hay una guerra espiritual y uno no entiende eso hasta que es pastor. Entonces a veces el pastor está irritado y ahorita vimos el enojo. El problema no es ese, ¿verdad? El problema es cuando nosotros de pronto actuamos y podemos herir a alguien. Entonces sí, hay que reconocer que nos equivocamos. Pero es muy cierto que hay una guerra en nuestras relaciones con las ovejas. El enemigo no quiere que la iglesia esté en armonía nunca, ¿verdad? Entonces debe haber una madurez en nosotros. Que cuando veamos al líder, al pastor que está irritado, hay un evento, uno se funciona, uno puede entender y no poner culpa más allá de la que la persona tiene. Quitarle culpa a la persona, como hizo José con sus hermanos, le quitó culpa. Ellos eran totalmente culpables. Fresco, eso fue para que la gloria de Dios se viera. Qué lindo, ¿verdad? Cuando uno le quita culpa al otro, por eso se llama perdonar. Si usted le quita el prefijo per, ¿qué queda? ¿Qué queda? A ver, ayúdenme todos. Donar, dar. Por eso el perdón es una ofrenda que tú le das a la persona. Le donas ese beneficio. Le pasas por alto, así como hizo Jesús en la cruz. Nos pasó por alto nuestras culpabilidades. El regaño insistente es un error que se comete mucho en hogares con los hijos, de estar regañando. Y muchas veces lo cometemos en la pareja, de estar regañándolo. Nosotros hemos cometido ese error en el pasado. Y entonces Dula me dice, ay, tú me tratas como si yo fuera hijo tuyo. O viceversa, ¿verdad? Estás regañando, eso a veces molesta. ¿Por qué? Porque el ser humano, como decíamos ahorita, el cerebro no capta. No capta gritos, no capta el regaño. Pero sí, ahorita vamos a ver el diálogo, sí lo capta. Y ahora vamos a ver cómo se hace más adelante. Eso acaba con la resistencia de la persona, la debilita, la desgasta. Hay relaciones que se han desgastado por tanto regaño, porque ha habido toxicidad en esa relación. Una de las características del regaño continuo son las exageraciones. ¿No se ve ahí? Las exageraciones son, tú nunca sacas la basura. Eso nunca se debe usar en un matrimonio, en un hogar. Tú nunca. Algunas veces no sacas la basura. Muchas veces. Tú siempre dejas la toalla mojada en la cama. Algunas veces. Esos absolutos deben salir ¿de dónde? De nuestro vocabulario. Esos absolutos no se valen. Tarjeta roja. De ahora en adelante tenga 2 tarjetas en la casa. La tarjeta roja, cuando cometemos una acción sucia. Eso hace parte del regaño continuo. Ahora vamos a ver la rabieta. Otra táctica sucia. Hermanos, quiero aclarar, aunque ya lo había dicho, o quiero más bien recordar. Estos puntos que estamos viendo es lo que dice la palabra en Efesios. Es cuando ya estamos pecando. Cuando estamos usando las tácticas sucias, estamos pecando, estamos haciendo lo incorrecto. Estamos errando al blanco. Recuerdo que pecar es errar al blanco, cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y ahora que usted ya sabe, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces ya usted no tiene excusa de caer en estas tácticas sucias, en sus relaciones, cualquiera que sea. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces no debemos caer en la rabieta. Muchas veces los adultos, al igual que los niños, usan la táctica de la rabieta para intimidar, ganar una pelea o que no se le diga nada. Porque es parecido con la realidad en mera coincidencia. A veces montan en cólera, a veces se ponen de mal genio, a veces tiran la cama, se tiran en la cama para llorar, a veces amenazan con irse del todo y muchas veces guardan un silencio melancólico con un aire de melancolía. ¿Usted ha visto alguna de esas características de la rabieta?
¿Alguna vez ha visto a su novio, a su novia, a su papá, a su mamá, a su hermano? Aún a una vecinita, un vecinito. Y no es un niño, no es una niña. Esto lo acostumbran a hacer los niños. Pero muchas veces los adultos también lo hacemos. Hermano, y cuando lo hacemos, aún el niño cuando lo hace no está bien. Si es un niño de Dios, si es una niña de Dios, y ya ha nacido de nuevo, está pecando ante los ojos de Dios. Ya le está dando lugar al diablo. Porque el enemigo toma ventaja de cada vez que usamos cualquiera de estos matices de la rabieta. Sea que montemos en cólera, ya sea que nos pongamos de mal genio, ya sea que nos tiremos a la cama para llorar, o ya sea que pongamos la cara de tristeza, de melancolía. ¿Por qué me dice usted que esto es pecado? No le estoy diciendo que es pecado, pero pregúnteme, ¿por qué dice usted que esto es pecado? Pregúnteme, por favor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por lo que ya les dije ahorita, porque es manipulación. Porque es una manera de que las personas hagan lo que yo quiero que ellos hagan. ¿Me explico? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es como lo que les he estado explicando, torcerle la voluntad a la persona. Y eso no le agrada a Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar, Rosmel. Hay otra táctica sucia que es la colección de ofensas. Bueno, esa también es, no sé si ustedes la han conocido alguna vez, la han visto en algún familiar o en ustedes también, y es acumular. Acumular. Eso se da mucho cuando tendemos a ser orgullosos y tendemos a ser rencorosos. La persona rencorosa, a ver, levanten la mano los rencorosos en esta iglesia. Aquí no se ve, hermana Nancy, no puedo creer. Eso era en el pasado, pastor, vieja, ya eso es en la vieja naturaleza, ¿verdad? Eso es parte de la vieja naturaleza. Antes, como era el pastor. No puedo creerlo, nada. Esta arma es usada por personas que no olvidan una ofensa por trivial que sea. Sí, el día ese que tú me gritaste, tenías una camisa de cuadro con un pantalón jean y unos zapatos negros hace 20 años. Imagínense, hermano. Hay gente que no olvida nada. ¿Cierto? Qué difícil es tener un hogar así. ¿Por qué será que la hermana está riendo? Hace 50 años me fuiste infiel. Ay, Dios mío. Y la cruz, la sangre del cordero, ¿dónde quedó? ¿Cierto? Entonces, nuestro ser interior se colapsa. Casi siempre cuando somos rencorosos, nuestro ser interior colapsa. Pero la Biblia dice que el ser interior debe renovarse de día en día. Y debemos ir soltando. Y debemos sacar la basura de nuestro hombre interior. ¿Verdad? Por eso debemos practicar el arrepentimiento continuo. De estar reconociendo constantemente esas faltas. Constantemente, diariamente, tenemos que tener un tiempo de checking. ¿Qué hice hoy? Estoy cometiendo ese error. De un tiempo a esta parte, les soy honesta, particularmente yo estoy haciendo este ejercicio. Tengo unas agendas y estoy chequeando cómo me estoy comportando con mi boca. Bueno, y estamos hablando, ahorita vamos a hablar más de las palabras, pero hay algo que cuando el Señor nos sopló ¿cómo se llama eso que nos sopló el Señor? Aliento de vida. Haga así. Aire, bueno, soplo de vida. El mundo, cuando el Señor hizo el mundo, lo hizo con palabra. La palabra, por ejemplo, usted va a decir una palabra que ustedes están oyendo. Esto lo hace el aire, ¿sabía usted? El aire que sale de la lengua. Por eso los idiomas son distintos. No es lo mismo el gringo que dice carro, porque pega, la voz le sale distinta, el golpe de voz, de viento, que los costeños o los latinos que decimos carro. El gringo dice carro. Las palabras, hermanos, son delicadas. ¿Sabía usted? Tan delicadas son las palabras que uno tiene que cuidarlas y administrarlas, que en Santiago capítulo 5 es la
apóstol Santiago dice que esa lengua es tan pequeña que logra inflamar toda la rueda de la creación. Imagínense usted si deben ser bien administradas las palabras. Y la Biblia también dice que por cada palabra necia tendremos que darle a Dios, ¿cuándo? En el día. Por cada palabra ociosa, por cada vulgaridad. Hay hogares que se dicen vulgaridades, ¿verdad? En un hogar cristiano nunca debe de oírse una vulgaridad. Y cuando tengamos rabia, ofensa, ofender a la persona, eres igualito a tu papá, tú eres igualito al papá. Usted es el papá de Douglas, es una gota de agua. Pero Dios ha hecho de él un hombre distinto a su padre, ¿verdad? Porque el papá no tuvo la oportunidad de conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, Dios ha hecho una gran, nosotros somos personas bendecidas por eso, porque hemos conocido a un Dios maravilloso que nos ha transformado. Entonces, las ofensas se van acumulando. Estas personas, al no aguantar, estallan, ¿verdad?, con una lista de quejas, y entonces van a resolver el problema del dinero, y resulta que comienzan a acordar de lo que pasó hace 20 años. Nunca resuelven nada, ¿verdad? Porque siempre están recordando. Imagínense cómo están las vísceras de una persona que todo el tiempo está en el pasado y no vive en su presente, no disfruta lo que tiene, su camita, su almohadita, hermano, sus cositas, ¿verdad? Esas son decisiones que hay que tomar. Disfrutar lo que tenemos hoy. Vamos a continuar con esta otra táctica, el silencio o negar la palabra. Hermano, esto es delicado. El silencio o negar las palabras. Muchas veces cuando hay conflicto, las personas usan esta táctica sucia. Y usted sabe que esta táctica equivale a matar a una persona. Usted sabía que el negarle la voz, la palabra a una persona, el quitarle por completo la palabra, es como si usted introdujera en su estómago un cuchillo, un puñal para matarlo. Algunas personas saben usar el silencio como un arma bien afilada y cortante. Estos tratan a la persona como si no existieran y ellos se encierran en sí mismos. En el fondo de su corazón, escuche esto, sienten placer en hacer sufrir a la otra persona. Hermano, esto es cruel. Esto es crueldad psicológica. Hermano, se deleitan, sienten placer al negarle la palabra a su pareja, a su hijo, a su cónyuge, a su vecino, a la persona con la cual ha entrado de pronto en un tipo de relación y no ha habido una buena acuerdo en esas personas. El silencio es una táctica egoísta e infantil. Amén. Y tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto, porque daña muchísimo a las personas. Y por último, el silencio, bueno, un testimonio es que yo por mucho tiempo también duraba mucho tiempo enojada con Douglas, muchos días, porque eso lo vi en mi hogar también. Y con mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores, varones. Entonces, cuando peleaba con mis hermanos, peleaba 2 veces, nada más peleaba 2 veces al año con ellos. Y cada pelea duraba 6 meses. Imagínense, hay gente así, usted conoce gente orgullosa, que le van a dar la mano y no la dan. Bueno, esas son cosas que yo le gracias a Dios detesto porque yo las vi y eso no está bien, ser orgulloso. Porque nuestro Señor es un cordero. ¿Recuerdan que la imagen de Jesús es de un cordero que es manso? ¿Verdad? Entonces, y por fin esta del escape. Aquí vemos la pareja que quiere evadirse. La persona que se quiere evadir no se sienta. Y tú le dices, ven, vamos a sentarnos a dialogar. No. Él escapa de la realidad. Y muchas veces cuando ha cometido un error, se va donde la mamá. Un testimonio, hermano. Nosotros decidimos vivir fuera de nuestro hogar paterno. Mi papá, cuando yo me casé,
Él lloró porque él quería que yo me fuera a vivir con ellos. Mi hijita, aquí hay un cuarto grande, esta casa es grande. Mi hijita, y aquí ustedes se van a estar bien, bien bueno porque ya quedamos solos. Y Douglas y yo decidimos que no, porque en el prematrimonial aprendimos que lo vivimos nosotros. Si le puede servir a alguien, bueno, gloria a Dios. Se unirá el hombre a su mujer, dejará padre Madre. y madre. Se unirá a su mujer. Hermano, eso es un principio, hermano, porque si tú la marcas, la sacas del estadio enseguida. La marcas, tú la sacas del estadio si la logras hacer. Es que vamos a economizar 200 pesitos. Hermano, después te cuestan el pelado malcriado que el abuelo, porque los abuelos son así. Es la naturaleza de los abuelos. El pelado que no hace caso porque el abuelo, no me vayan a pegar al niño. Se apoderan del pelado y no te lo dejan educar. Hermano, perdóneme si de pronto, a veces cuando yo hablo saco algunas cosillas, perdónenme, no es mi intención, pero bueno, yo hablo lo que Dios me pone en mi corazón. ¿Ok? Entonces, todo eso, hermano, son decisiones que nosotros tomamos y nos han permitido prevalecer en nuestra relación por años. Y nosotros nos fuimos a una piececita humilde y no vivimos ni con mi papá ni con mi mamá. Y tampoco se enteraron nunca las tropeleras que formábamos. Tampoco fueron así tantas, pero sí hemos tenido nuestras crisis. Y buscábamos a nuestro pastor que nos aconsejara. Siempre tuvimos un tutor, siempre hemos tenido un tutor. Hace algunos años tuvimos una de las últimas crisis que tuvimos y fuimos de nuestro pastor principal allá en Barranquilla y él nos ayudó muchísimo. Otras veces hemos tenido en otros lugares donde hemos viajado algún pastor siempre buscamos un lugar, un abrigo, el abrigo del Altísimo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el consejo que le doy a los que están y a los que no están. Para el futuro siempre tengo un tutor. Nosotros solos no podemos muchas veces. No podemos escapar. Y entonces uno guarda silencio 20 años, hermano. Y de pronto estalla la bomba atómica. Y es que tú hace años estabas tú sufriendo y nunca hablaste de los problemas. Qué grave es eso. El escape, dice, algunas personas se evaden y provocan en el otro una gran frustración. Esta estrategia se da como consecuencia de otras maneras de juego sucio, ya que el que la usa siente que siempre sale perdiendo. Se da cuando una de las partes tiene más facilidad de expresión, grita más fuerte o pega más duro. Y el agredido no tiene otra sino utilizar el escape. Muy bien, le dije ahorita que estos son, si las enumeró, son 6 formas o 6 maneras de no resolver bien el conflicto, el enojo. Pero ahorita, y este sería el problema, ahora vamos a mirar la solución. ¿Cómo podemos hacer un manejo creativo del conflicto? Entonces, vamos a mirar las formas creativas de resolver el conflicto. Hermano, y queremos primero que todo decirle que cuando uno hace un buen manejo creativo del conflicto, uno va, si se pudiera decir de esta manera, reñir constructivamente. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Escuche, esas son las matemáticas de Satanás, restar y dividir. Satanás vino a hurtar, matar y dividir. Esas son las matemáticas de Satanás, restar y dividir. Pero Jesús dijo que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Esas son las matemáticas de Dios, sumar y multiplicar. Cuando usted vea que cualquier tipo de relación, en vez de sumar y multiplicar, que es la matemática de Dios, por el contrario, se está restando y dividiendo, se está destruyendo, se está dañando, entonces eso no puede ser de Dios. Lo de Dios construye, lo de Satanás destruye. Lo de Dios siempre va a ayudar a que uno avance, a que prospere, pero lo que no es de Dios siempre va a llevar a la destrucción, al acabose. Ahora, es una forma que produce resultados en la vida del otro, o sea, que se crece
no solamente uno, sino que crece la otra persona que está en esa relación. Ahora, yo quiero pedir el favor a Rosemary que nos guíe en una pequeña dinámica que vamos a hacer. Bueno, lo que sucede es que estas son, como les digo, temas como que yo creo que ya se nos acabó el tiempo, no sé, pastores, cómo estamos de tiempo. Sí, entonces no nos va a dar tiempo de hacer las dinámicas como tal, pero ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, las parejas pueden hacer esta dinámica. Sentarse a dialogar, porque ahora lo que viene, cómo se soluciona el problema es con dos elementos. Número uno, el diálogo. Hay parejas que nunca dialogan. Douglas y yo tenemos un día para dialogar, que son los lunes. Lo que dicen que el lunes en Colombia son los días del pastor, aquí también. El día del pastor es el lunes. Y no siempre es todo el día, porque uno tiene que hacer cosas. Pero en la noche salíamos por allá, nosotros vivimos en Cartagena, que hay un centro histórico que nos encanta mucho caminar en el centro histórico, sentarnos en la muralla, y ahí está el mar, y hablar, dialogar. A veces no siempre hay tiempo para hacerlo, pero tratamos de hacerlo, de dialogar, de cosas. Entonces preguntarle a la persona, ¿qué es lo que tú vas a preguntarle a la persona? O decirle qué es lo que más aprecias de esa persona. A veces nunca le damos gracias a nuestra pareja, a nuestros hijos, por cosas que ellos hacen por nosotros, cosas buenas. Usted no sabe que es más fácil enfocarse en lo negativo. Y siempre le ponemos el dedo a lo negativo. Pero hay cosas buenas de nuestras parejas que debemos resaltar. Y también, ¿qué le está preocupando? ¿Qué es lo que más te preocupa? De pronto Nancy puede hacerlo con su hija, no sé. Bueno, acá hay parejas que pueden hacerlo eso. Y hacerlo por ejemplo, la pastora con Pris. Hacerlo, pero hacerlo, ¿ok? El padre con el hijo. Hacer ese ejercicio con una persona, si no estamos casados, para que podamos hacer esa dinámica. Y el diálogo, aquí vemos el matrimonio que ha aprendido el arte de dialogar como estilo de vida, lo aplicará en la resolución de los conflictos, el diálogo. Entonces, rápidamente, hay que tratar los problemas pronto, no acumularlos, hay que tratar de, si hay algo que me dolió, en este tiempo no es tan fácil a veces, porque las personas son muy explosivas. En las iglesias, por ejemplo, como pastores, cuando tú le quieres hacer ver a alguien algo, por lo general, estalla de una manera inadecuada. Por ejemplo, nos ha pasado, por ejemplo, con chicos de pronto que están saliendo con una persona que tú sabes que de pronto no es, y la persona tú le dices, ven acá, tal cosa, y de pronto, usted no se mete en mi vida o algo así, cosas así. Pero hay que tratar de hacerlo en nuestro hogar, tratar de resolver los problemas, ¿verdad? Los problemas deben resolverse pronto, pero teniendo en cuenta el lugar adecuado, las personas presentes y aún las partes. No podemos, yo antes tenía esa corta mente, que quería resolver todo rápido, porque la Biblia dice que no se ponga el sol, pero este hombre venía acalorado a las 12 del día, a resolver un problema a esa hora, hermano, a las 12 de la noche. Vamos a hablar, porque la Biblia dice que no debemos. Hermano, hay que tener en cuenta los lugares. El Espíritu Santo nos guía, para eso lo tenemos a Él. Si la Biblia dice cosas, pero a veces no es el momento, ¿verdad? No es ni todavía es, la persona está todavía enojada. Lo que se va, que la medicina va a ser peor que el mal. Y a veces se necesita paciencia para encontrar la mejor ocasión. Muy bien, debemos tratar un solo problema a la vez. Ya vimos algo de esto ahorita, ¿verdad? No tratar 2, 3 problemas de hace 20 años, 15 años, porque imagínense, nunca se va a solucionar y nunca se va a llegar a un diálogo constructivo, que es lo que se desea. No se debe tocar temas ajenos al problema presente y hay que ir directo al grano, aunque sea penoso y mortificante. Amado, hay que, así como los dermatólogos, hay que ir al grano. ¿Aquí nunca han escuchado esa expresión, hermano? Ok. Entonces hay que ser como el dermatólogo, ir al grano, hay que ser concreto. Muy bien. Bien, todas las parejas y los hogares y las familias deben tener metas y
prioridades. Pero cuando nosotros tenemos conflicto, a veces nos olvidamos, porque más prevalece la rabia y el enojo que las metas que tenemos. Entonces tenemos que tener presentes nuestras metas. Nuestra meta siempre fue servirle a Dios. Cuando desde jóvenes siempre nuestra meta era esa. Por eso siempre eso nos ayudó mucho a ponernos en sintonía con la presencia del Señor. Es fácil perder de vista en medio de los conflictos las metas en común. Nunca debemos imponer nuestra voluntad por medio del ataque personal y la humillación. El objetivo del diálogo es que las partes suplan las necesidades y que la armonía se restaure. Bueno. Muy bien, vamos a continuar. En el diálogo uno debe continuar hasta llegar a un acuerdo. Un problema o crisis no está resuelto si no se encuentra una solución o se llega a un acuerdo. Hay personas que hablan, pero nunca llegan a un acuerdo. Y la idea es llegar a un acuerdo. O sea, estar de acuerdo en lo que ha sucedido. Todos deben participar en descubrir la solución del problema. Deben evaluar sus causas y deben buscar la solución. Y eso lo debe hacer, si es una pareja, los dos. Y si es una situación de hogar, todos los integrantes de ese hogar. Bueno, la restauración y el diálogo de un hogar tiene que ver con el esfuerzo de todos, porque como vimos en la primera diapositiva, cuando uno pierde, todos perdemos, ¿verdad? No hay ganadores ni perdedores. Y la pareja debe saber que somos uno. La Biblia lo dice claramente desde el Génesis, que se unirá el hombre a la mujer y serán uno, una sola carne. Una sola carne. Entonces, muchas veces cuando los hijos nadie los tiene solos, ¿sí o no? Se necesitan dos para tener los hijos. Se necesitan dos, pero cuando se trata de algún problema, entonces sí, cada uno por su lado. Para lo que nos conviene somos uno y para lo que no nos conviene somos dos. Entonces todo eso implica las dos partes. Y esto es muy importante, que hay que hacer las paces y perdonar de verdad. Y ahí es donde, hermano, pocas parejas cristianas lo hacen. El diálogo, hermano, es coger a la persona así y sentarla. Douglas, siéntate aquí. Nos sentamos. Porque si la persona está de pie, no se va, siéntate. Así. Porque si no sentamos a la persona, hermano, va a estar caminando y no vamos a poder que él enfoque su atención en el problema, ¿verdad? Mi amorcito, te cuento que yo creo que me he equivocado porque te grité, esta mañana te grité. No, eso no ha sido cierto porque no nos gritamos, pero es un ejemplo. Te grité y me siento mal por eso. Te pido perdón, Douglas, porque me la embarré. Así que uno habla, ¿sí? Allá en Colombia hablamos así, me la embarré, pero él cobre otra vez. Entonces él, ¿qué me dice? Bueno, la verdad que sí, alzaste la voz y a mí no me gustó. Y te perdono. Y ahí estaba Johanna, se dio cuenta. Sí, te perdono. Estamos dando más testimonio. ¿Por qué me perdonan, Douglas? Sí, te perdono porque realmente me alzaste la voz, me gritaste y a mí no me gustó. Y eso me dolió mucho. Así es el perdón. Es decir, ¿por qué? ¿En qué fallé? Y que la persona me dé el perdón por el motivo por el cual está enojado conmigo. Eso pocas personas lo hacen. Y yo le digo una cosa, hermano, que ahí está la diferencia en muchos hogares cristianos. En que duremos años o nos divorciemos. Hay gente que se divorcia desde la iglesia, ya salen divorciados hoy en día, ¿verdad? Entonces, José, ya le había puesto el ejemplo de José, un perdón perfecto. No se olvidó, pero sí, ya no volvió a sacarlo, el problema, el error de sus hermanos. Pero el ejemplo, ya para terminar con esto, el ejemplo que a mí me ayudó a perdonar, le digo yo, y que le digo delante de Dios esto, no soy la misma persona, fue Romanos 5:8. Pues que aún siendo yo pecadora, Cristo murió por mí. Romanos 5:8. Ese es el texto de los orgullosos. Ahí matas el demonio de orgullo
cambio generacional que tienes dentro. Siendo aún yo pecadora, Cristo murió en la cruz. Cuando yo me acuerdo de eso, yo digo, y verdad, si Cristo, siendo todavía, o sea que yo todavía no había cambiado, pero ¿cuánta gente dice, ahora que cambie, yo no perdono? ¿Sí o no? Ahora cuando cambie. No, hermano, así no es, porque así no lo hizo el Señor. Siendo yo todavía estando mal, ciega y todavía cometiendo errores como lo hago hoy, aún Cristo, la sangre de Él sigue corriendo a mi favor. Bueno, hermano, para terminar, pues había una administración que hay que hacerla. Mire, todos estos principios nos quedan, pero no importa, ya el pastor luego le podemos pasar muchos temas de familia, y yo sé que él también tiene muchos recursos para los hogares. Si pueden tomarle una foto para que ustedes no renuncien a esto, los patrones de familia, para que usted los quite de su casa, hermano. Los patrones de divorcio que vieron. Hay gente que dice, no, la única que está casada soy yo. Todos están divorciados. Eso es una maldición que hay que cortar. La maldición del fracaso sentimental. Hay gente que se casó maldecida porque los padres no lo bendijeron el día de su boda. Hay que cortar, Señor, y yo me desligo, yo renuncio en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso lo podemos hacer en nuestros hogares. Renunciar a maltratar, a usar tácticas, a la lengua, usarla correctamente, sin vulgaridades, sacar las vulgaridades de nuestra familia.